Hola amigos. Hoy les traigo una historia que me marcó profundamente. Imaginen salir a hacer unas compras como cualquier día, y volver a casa con una niña completamente desconocida. Eso fue exactamente lo que le pasó a mi amigo Javier. Y lo que ocurrió después, nadie lo vio venir. Aquel día no tenía nada de especial. O al menos eso creía. El cielo estaba cubierto, como si el sol también hubiera decidido rendirse ese día. Las calles mojadas por una llovizna tímida. El aire olía a tierra fría y tristeza. Yo iba camino al supermercado, con la mente en blanco, los pasos pesados y el alma mucho más. Desde hacía meses, mi rutina era la misma: despertar, mirar el vacío al lado de la cama donde mi esposa, Marta, solía sonreírme, y enfrentar un día más con el corazón dormido. Ella ya no estaba. Al menos no del todo. Su cuerpo seguía ahí, sí. Pero su mente, su mirada. Era como si se hubiera ido a otro mundo. Un mundo al que yo no tenía acceso. Los doctores lo llamaban estado catatónico. Yo simplemente lo llamaba ausencia. Llegué al supermercado. Ni siquiera recordaba que necesitaba comprar. Caminaba por los pasillos como un fantasma, agarrando cosas al azar. Pan, leche, quizás café. No importaba. Nada importaba demasiado. Fue al salir cuando la vi. Una figura pequeña, encogida bajo el techo de una parada de autobús. Era una niña. No tendría más de 8 años. La ropa sucia, desgastada, manchada de barro. El cabello largo, lleno de nudos, pegado al rostro por la humedad. ¿Y esos ojos? Esos ojos me atravesaron el alma. No era solo hambre. Era miedo. Soledad. Desconfianza. Antes de seguir, dígame, ¿alguna vez en su vida ha vivido una historia que le pareciera poco realista? ¿Mística? Escríbelas en los comentarios. Me aseguraré de crear una historia con una trama así. Tu historia seguirá viva. Continuemos con esta historia mística e inusual. La vi acercarse a los carros, tocando las ventanas con manos temblorosas, esperando que alguien le lanzara algo. Lo que fuera. Comida. Una moneda. Una palabra amable. Pero lo único que recibía eran miradas frías o portazos. Hasta que uno de los empleados del supermercado salió corriendo hacia ella, gritándole que se fuera. Yo no lo pensé. Ni un segundo. ¡Espera!, grité, mientras dejaba mis bolsas en el suelo. Me acerqué y me arrodillé a su altura. ¿Tienes hambre? Ella no respondió. Solo bajó la mirada. Saqué el emparedado que había comprado para mí y se lo ofrecí. Sus manos eran huesitos. Lo tomó como si tuviera miedo de que se lo quitara. Y empezó a comerlo con una desesperación que dolía ver. Me quedé en silencio un momento, observándola. Algo en mi pecho se removía. Una punzada vieja. Una que creía dormida. ¿Dónde están tus padres?, pregunté con voz suave. Ella tragó con dificultad. No me miró. Solo susurró. No tengo. Ese momento se quedó suspendido en el tiempo. Como si el mundo dejara de girar por un segundo. Ahí estaba yo, con el corazón roto por dentro, frente a una niña rota por fuera. Y entonces, lo hice. Lo que muchos dirían que fue una locura. Lo que incluso yo no entiendo del todo. Ven conmigo, le dije. Ella me miró por primera vez. Esos ojos. Había algo en ellos. Algo que no sé explicar. Como si ya nos conociéramos. Como si ella me estuviera esperando. La tomé de la mano. Y caminamos juntos, bajo la lluvia fina, rumbo a casa. No sabía lo que estaba haciendo. Solo sabía que no podía dejarla ahí. Y lo que no sabía entonces es que esa niña no solo cambiaría mi vida. Iba a cambiarlo todo. Al llegar a casa con la niña, sentí el peso de la incertidumbre cayendo sobre mis hombros como una tormenta. ¿Qué estaba haciendo? ¿Quién era esta niña? ¿Por qué sentía que debía protegerla? La miré de reojo mientras abría la puerta. Ella no decía nada. Caminaba en silencio, sus pasos apenas sonaban sobre el suelo mojado. Sus ojos, grandes y oscuros, miraban todo, como si ya hubiera estado allí antes. Entramos. La casa estaba fría. Silenciosa.
Las cortinas cerradas, la luz apagada. El aire, denso. Ese era nuestro hogar desde que Marta dejó de ser Marta. Marta estaba en su silla, en la misma posición de siempre, junto a la ventana. Llevaba el mismo suéter de lana que tanto le gustaba antes, cuando sonreía. Su mirada estaba fija en la nada, como si su alma se hubiera escondido muy lejos. ¿Ella es? Lucía, dije sin pensarlo demasiado. No tiene a dónde ir. No podía dejarla en la calle. La niña no respondió. Tampoco buscó refugio. Solo se quedó quieta, observando a Marta. Y entonces ocurrió. Marta parpadeó. Lentamente. Yo me congelé. Parpadeó, y giró ligeramente la cabeza. No era un espasmo. No era un acto reflejo. Era una reacción. Sus ojos, antes vacíos, se clavaron en la niña. ¿Marta? Susurré, apenas atreviéndome a respirar. Nada. Ni un gesto más. Pero yo lo vi. Vi un destello. Una chispa. Como si una puerta, muy al fondo de su mente, se hubiera entreabierto por un segundo. Me arrodillé junto a ella, tomé su mano. ¿La viste? Marta, ¿la viste? Pero sus ojos ya volvían al vacío. Me giré hacia la niña. Ella seguía ahí, en silencio. Inmóvil. Pero con los ojos húmedos. ¿Estás bien? Pregunté. Ella asintió. Y luego, como si conociera la casa, caminó por el pasillo, y se detuvo justo frente a la habitación de nuestra hija. La que nunca habíamos vuelto a abrir. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Cómo? No. No podía ser. Ella posó la mano sobre la puerta, como reconociendo la madera. Y susurró algo. Aquí dormía alguien. Yo no se lo había dicho. Nadie podía saberlo. ¿Cómo lo sabía? Esa noche no pude dormir. Lucía se quedó dormida en el sofá, enroscada como un gatito, aferrada a una manta vieja que había encontrado en el mueble del salón. Marta no volvió a moverse, pero yo sabía que algo había cambiado. Me quedé sentado en la oscuridad, con una taza de té frío entre las manos, mirando a la niña y luego a mi esposa. Dos mundos separados por un abismo, que de repente parecían empezar a acercarse. Y yo, en medio de ellos, sin entender nada. No sabía quién era esa niña. No sabía de dónde venía, ni qué secretos traía con ella. Pero esa noche entendí una cosa. Marta, la había visto. Y eso lo cambiaba todo. A la mañana siguiente, desperté con una sensación extraña. Como si algo invisible se hubiera movido durante la noche. No era ruido. Era una presencia. La casa olía a algo que no había sentido en mucho tiempo. Vida. Caminé por el pasillo en silencio, con los pies descalzos sobre el suelo frío. Al llegar al salón, encontré a Lucía sentada en el suelo, dibujando con unos lápices de colores que ni recordaba tener. A su lado, estaba la foto de nuestra hija. La que había muerto hacía 3 años. Se me heló la sangre. ¿Dónde encontraste eso? Pregunté, con la voz rota. Estaba en el cajón, dijo ella, sin mirarme. Ella me habló esta noche. Me quedé paralizado. ¿Quién? La niña de la foto. Me dijo que se llamaba Clara. No podía ser. No. No. Nadie había mencionado ese nombre. Ni siquiera a Lucía le habíamos contado nada. Era imposible. Me arrodillé frente a ella. ¿Qué te dijo? Lucía bajó la mirada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Que estaba triste. Que su mamá la extrañaba. Que no quería que siguieran sufriendo por ella. Sentí que el mundo se partía en dos bajo mis pies. Tuve que sentarme. El corazón me latía como un tambor. Clara. Nuestra hija. Tenía solo 6 años cuando se la llevó aquella fiebre repentina. Una infección que llegó de golpe, y en 3 días, se la llevó. Marta nunca lo superó. Yo tampoco. Pero ella, se fue más lejos. Se encerró en su propio mundo. Dejó de hablar. De moverse. Como si su alma se hubiera ido detrás de nuestra niña. No podía dejarlo pasar. Tenía que entender qué estaba pasando. Esa misma tarde, decidí entrar en la habitación. Esa que había cerrado con llave 3 años atrás.
La llave todavía colgaba del mismo clavo, en la cocina. Lucía me miró desde el pasillo. No dijo nada. Solo esperó. Abrí la puerta. Y fue como abrir una herida. El olor a polvo, a recuerdos detenidos en el tiempo. Los juguetes en el mismo lugar. Las sábanas con dibujos de estrellas y lunas. Y en la pared, los dibujos que Clara había hecho con crayones. Todo estaba igual. Todo, menos una cosa. Sobre la cama, había un nuevo dibujo. Uno que yo no había visto nunca. Hecho con los mismos colores que ahora tenía Lucía. Era un dibujo infantil, pero claro. Una niña de cabello largo, en medio de dos adultos. Nosotros. Y una palabra escrita en letras grandes. Familia. No entendía nada. Pero en mi pecho, algo empezaba a arder. ¿Era miedo, o esperanza? Lucía entró lentamente a la habitación. Miró alrededor como si ya lo conociera todo. Se acercó al peluche favorito de Clara, y lo abrazó. Ella no se ha ido, susurró. Solo está esperando que tú la recuerdes sin dolor. Esa noche, me senté junto a Marta. Tomé su mano. Y por primera vez en años, le hablé de Clara. En voz alta. Con lágrimas. Con amor. Y por un instante. Juro que vi una lágrima rodar por su mejilla. Durante unos días, todo pareció mejorar. Lucía trajo algo que hacía tiempo no sentíamos en casa. Calma. Calidez. Y, una extraña sensación de conexión. Como si Clara, de algún modo, estuviera más cerca. Pero esa paz, no duró mucho. Una tarde, estaba preparando la cena cuando escuché a Lucía hablando sola en el cuarto de Clara. Me acerqué en silencio, con esa curiosidad que nace del miedo. No puedo decírselo aún. Él no está listo. Sí, lo sé, pero me prometiste que ibas a esperar. Me detuve en seco. No era un juego. No estaba inventando voces. Estaba discutiendo con alguien. Entré de golpe. ¿Con quién hablas, Lucía? Ella se giró, sorprendida, o al menos, fingió estarlo. Con Clara, respondió, como si fuera lo más natural del mundo. Sentí un escalofrío en la espalda. ¿Estaba jugando? ¿Era parte de su imaginación? ¿Y estaba ocurriendo algo que escapaba a toda lógica? La noche siguiente, las cosas se volvieron aún más extrañas. Me desperté de madrugada. Había un sonido, un susurro. Como una voz muy baja, repitiendo algo una y otra vez. Me levanté. Seguí el sonido por el pasillo. Y lo escuché con claridad. La voz decía: papá, papá, papá. Era la voz de Clara. Lo juro. Entré al cuarto, pero solo estaba Lucía, dormida. A su lado, el peluche de Clara, con una cinta en el cuello. Una cinta que yo había guardado el día del funeral. ¿Cómo llegó ahí? Comencé a sentir que la línea entre la realidad y lo imposible se volvía borrosa. Empecé a tener miedo, pero no de la niña, sino de mí mismo. ¿Me estaba volviendo loco? Al día siguiente, decidí hablar con Lucía directamente. Nos sentamos en el porche, bajo un cielo gris. Lucía, ¿tú ves a Clara? Ella bajó la mirada, como si ocultara una verdad demasiado grande. Sí, pero no siempre. Solo cuando tú estás triste. Ella me dice cosas. Cosas que nadie más sabe. La miré, desconcertado. ¿Qué cosas? Lucía me miró directamente a los ojos. Me dijo que tú no estabas con ella cuando murió. Que te fuiste del hospital porque tenías miedo. Me puse de pie de inmediato. El corazón me explotaba en el pecho. Nadie sabía eso. Nadie. Ni siquiera Marta. Era mi secreto más oscuro. Mi mayor culpa. Me fui del hospital durante 1 hora. No soportaba verla conectada a tantas máquinas. Me quebré. Cuando volví, ya era tarde. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía esta niña? Esa noche no pude dormir. Ni la siguiente. Empecé a observar a Lucía con otros ojos. Con miedo. Con duda. ¿Quién era realmente? ¿Una niña con un don, o algo más? Marta comenzó a reaccionar más seguido. Empezó a seguir con la mirada a Lucía. Incluso, una tarde, murmuró algo que me heló el alma. Ella, no es una niña.
Después de lo que dijo Marta, no pude volver a mirar a Lucía con los mismos ojos. ¿Cómo que no es una niña? Marta no hablaba desde hacía 3 años. ¿Y ahora, rompía su silencio solo para decir eso? Tenía que saber la verdad. No podía seguir viviendo en la incertidumbre. Empecé a observarla más de cerca. Lucía nunca preguntaba por su familia. Nunca mencionó una escuela. No tenía miedo de dormir sola. Y lo más extraño, nunca comía. Siempre fingía, movía la comida en el plato, la partía en trozos, pero al final, el plato quedaba lleno. ¿Era por timidez? ¿O por algo más profundo? ¿Era real, o una ilusión que yo necesitaba creer? Una noche, me armé de valor. Fui a su cuarto y me senté junto a su cama. Ella ya estaba acostada, mirando al techo con los ojos abiertos. Lucía, dije suavemente, necesito que me digas la verdad. Ella no respondió. ¿Quién eres? Entonces se giró lentamente hacia mí. Y me dijo, con voz tranquila. Demasiado tranquila para una niña. ¿Y tú, ya estás listo para recordarlo todo? Mi garganta se cerró. Tuve un recuerdo que no recordaba haber tenido jamás. Una imagen. Unos segundos. Clara. En el hospital. Diciéndome adiós con la mirada. Y yo, caminando hacia el ascensor, con la excusa de buscar café. No fue solo debilidad. Fue cobardía. Y por primera vez, lo acepté. Las lágrimas me brotaron sin aviso. Lucía se incorporó en la cama. Me tomó de la mano. Ella ya te perdonó, pero tú no puedes perdonarte. Salí de la habitación como si huyera de un incendio. Fui al cuarto de Marta. Tenía que entenderlo. Tenía que saber si todo esto era una locura o una señal. Cuando abrí la puerta, Marta estaba de pie. Sola. Sin ayuda. Mirando por la ventana. Javier, susurró. Clara no se fue, solo cambió de forma. Me acerqué a ella, temblando. ¿Qué estás diciendo? Marta se giró lentamente. La muerte no siempre es el final. A veces, el amor abre puertas que deberían permanecer cerradas. Esa misma noche, los relojes de la casa se detuvieron exactamente a las 3:33. Las luces parpadearon. Y escuchamos pasos, en el pasillo. Lucía no estaba en su cama. La encontramos en la habitación de Clara, de pie frente al espejo. No puedo quedarme mucho más tiempo, dijo, sin mirarnos. ¿Ella ya los escuchó? Y está lista para despertar. Fue en ese momento, cuando todo encajó. No se trataba de una niña perdida. Se trataba de nosotros. De lo que habíamos perdido. De lo que nos negábamos a soltar. Lucía nos había llevado de la mano, para sanar algo que parecía imposible. Pero, ¿quién o qué era realmente? Cuando despertamos por la mañana, ella ya no estaba. Ni huellas. Ni ropa. Ni rastro. Solo quedaba un dibujo sobre la almohada. Era Clara. Con Marta. Conmigo. Y en la esquina, con una sonrisa. Lucía. Debajo, escrito con letras infantiles. Gracias por dejarme volver a casa. La casa estaba, en silencio. Pero no era el mismo silencio de antes. No era vacío. No era tristeza. Era paz. Lucía se había ido. Pasaron días sin que habláramos de ella. No porque quisiéramos olvidar, sino porque cada palabra se quedaba atrapada en la garganta. Hasta que una tarde, Marta, que apenas había hablado en años, rompió el silencio. Javier, ¿tú crees que era Clara? No respondí enseguida. Miré el dibujo que había dejado Lucía. Creo que era lo que necesitábamos que fuera. Marta sonrió con ternura. Fue la primera sonrisa genuina en mucho tiempo. Marta comenzó a mejorar. Cada día, un poco más. Salía al jardín. Veía el amanecer. Y un día, me tomó de la mano y dijo: «Vamos al cuarto de Clara». Mis piernas temblaron. Ese cuarto había sido un mausoleo todos estos años. Pero lo hicimos. Abrimos la puerta. Y en el aire, no había más tristeza. Solo recuerdos. Luz. Y amor. Durante años, viví con la culpa. Con el dolor. Con el vacío de una hija que se fue demasiado pronto.
Pero ahora entiendo que nunca se fue del todo. Una tarde, mientras limpiábamos la habitación, encontramos algo extraño. Bajo la cama, entre cajas viejas, había una nota escrita con crayones. La reconocí al instante. Era la letra de Clara. La tomé con manos temblorosas. Decía: Papá, mamá, cuando me vaya, no estén tristes. Siempre voy a estar cerca. Solo tienen que escucharme con el corazón. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No supe si era una coincidencia. No supe si mi mente me jugaba una broma. Pero en ese momento, sentí sus brazos rodeándome. Y por primera vez en años, dejé ir el dolor. Esa noche, Marta y yo dormimos abrazados. Sin miedos. Sin sombras. Y justo antes de cerrar los ojos, sentí algo más. Un murmullo suave. Una risa infantil. Un susurro en el viento que decía: Gracias.